El paraje Nahuel Huapi. Venía gente al boliche, venía de toda la campaña. todo lo del lago, claro. Sí, tenemos datos, por ejemplo, de gente del otro lado del lago de la villa. Bueno, nosotros le llamamos del otro lado del lago, ¿no? Sí, sí. Porque está de la parte norte. Y que tenemos de gente que se acuerda cuando era chico venía Claro. al boliche de Jones. Claro, era el boliche grande. El boliche de que Limay, había- que se El llamaba. boliche de Limay, el boliche de Jones. ¿Él cómo le llamaban en esa época? El boliche. El boliche. El boliche. Ah, bien. Y venían de toda la campaña, porque era el lugar de aprovisionamiento importante. Claro. Y con respecto a este paraje, Nahuel Huapi, en la época que su suegro tenía el boliche, había una serie de caseríos. ¿Qué? No demasiado. Había una comisaría, ¿Que estaba ubicada donde? ¿Tiene más o menos? más o menos donde está el correo de ahora. ¿Usted vio que hay un edificio de correo ahí? ¿Ese que dice propiedad privada? Bueno, no, entrando Sí. hay un correo. Ah, no, Que una eso es estafetita, una- una estafeta. Bueno, ahora es estafeta, pero solía ser correo. Ajá. En la época en que no estaba Tinahuapi, ahora han hecho uno allí, no tiene sentido. Eso era un edificio de madera, en una hectárea que donó mi suegro, y ahí había, estaba, el correo lo hicieron en 1902, creo, que hubo una amenaza de guerra con Chile, entonces claro, los del correo iban a transmitir, taca, taca, vienen los chilenos, entonces acá se cortaba la balsa, era toda una estrategia que habían inventado. Y había ahí, por ese lugar, yo no sé exactamente de dónde, una comisaría, y vivían algunos milicos con la familia, algunos no y algunos sí, de manera que había 3 o 4 familias. Y me imagino que estaría la familia del balsero, del que tendía la balsa, Ajá. y habría tal vez algún peón o 2 más de los que ayudaban en el boliche y llevaban bolsas. Era muy poco, digamos. Todo concentrado Era eso. sobre el borde del Todo. río. Sí, aquí un pequeño caserío, Ujú. todo dependiendo, más que nada del boliche, y había juez de paz también. Claro, que era, sí, eso, que digamos, el paraje Nahuel Huapi, de ellos también dependía Villa Langostura en esa época. Después, Claro. en el 43 recién fue el juez de paz para allá. Claro, y ese juez de paz, bueno, hubo 2 o 3, eso sí le sabe los nombres. Yo me acuerdo de Justo Jones, da la casualidad que se llamaba Jones, igual que la familia que vive acá. No tenía nada que no ver, ¿no tenía es nada cierto? que ver. Pues Jones es como García, que ustedes Claro. se ponen a buscar y hay un montón. Y, Claro. y el cuento que me hizo mi suegra es que cuando ella iba a traer a Justo, su hijo mayor, el juez que era un hombre joven todavía, le dijo, ¿cómo le va a poner de nombre? Y ella dijo, bueno, no sé, el nombre del padre, o no sé, todavía no hemos pensado. ¿Por qué no le pone Justo, como yo? Dice, tal vez yo no voy a tener nunca un hijo y usted va a tener muchos, póngale mi nombre. Entonces, como le tenían cariño al juez, le pusieron Justo Jones, que es un nombre que quedó en la familia. Fue mi cuñado, ahora mi hijo se llama Justo, ¿no? Ajá. Y resulta que después el juez se fue, no sé si a Bariloche, y tiene como 25 hijos, porque la primer maestra fue hija de él, Zulema Jones. Yo oigo, cuando oigo la radio, hay un montón que son corredores de calle, ¿no? O sea que el apellido se mantuvo. Se mantuvo, era Era el temor, no pero el nombre quedó acá. Claro, se habrá visto tan solo en medio de la Patagonia que dijo, vaya a saber si consigo a alguien con quien Perpetuar este nombre. el apellido. Y ahí, siguiendo la costa acá como a 3 kilómetros, había un ranchito, una casita, que eso fue juzgado también. Pero lo que pasa es que era un juez ambulante, metía en las maletas los 2 o 3 libros que tenía y salía a dar una vuelta a anotar defunciones, nacimientos, casamientos. Como locura, digamos. Claro, que en esa época claro, también porque era visitaban una los campaña parajes. muy dilatada, que tenía un chico, qué sé yo, del otro lado, por ahí, del otro lado de Yanquín, supóngase que no había ni puente, ni balsa, ni nada. ¿Qué iba a venir acá a anotar el chico? 2 días de viaje para anotar un chico, decían, bueno. En Villa Yanquín en esa época ya había gente. Bueno, Yanquín pienso que sí, porque es una reducción. Eso se les dio a la familia Yanquín, que eran los indios. Una especie de reserva. Una y reserva. después se fue poblando. Y después se fue poblando, todavía hay Yanquines. Yanquín fue un poblador de origen mapuche. Pertenecía a la tribu de los Curruinca, quienes aún habitan en la zona de San Martín de los Andes. En la campaña del desierto se alistó en el ejército argentino y al finalizar esta le otorgaron tierras del otro lado del río Limay como paga a sus servicios. Así nació Villa Yanquín, distante a unos 20 kilómetros de aquí. Este paraje se fue poblando con familias de origen mapuche que luego de la conquista del desierto quedaron sin tierras y que en su diáspora llegaban a la zona.
Yanqui les otorgaba predios para que se asentaran, como era común en aquella época. Y así fue surgiendo el caserío que hoy está siendo descubierto por turistas que lo visitan para recorrer sus alrededores y vivir la experiencia de cruzar en balsa de maroma, la única que aún se conserva en la zona. Y con respecto a la escuela, en la estancia de Tequendama funcionó una escuela, ¿verdad? Mire, yo no sé eso de dónde salió. Jeep me dice que él, Valmillana me dice que él tiene noticias de que hubo una escuela en Chacabuco. Yo nunca oí hablar de esa escuela. Nunca. En la estancia, que yo sepa, nunca funcionó la escuela. ¿Y los hijos los hijos entonces de Jones a dónde iban? A la escuela. Había donde Huemul, había un administrador que era un inglés, que tenía creo que 3 chicos para la escuela. Y aquí había ya 2, los 2 mayores, Justo y Bati. Y estaba Diego Nil, que fue intendente de parque y todo, que también era de la misma camada, nacido en 1900 creo. Entonces contrataron un maestro en Inglaterra, no sé por intermedio de quién, y se trajeron un inglés y armaron ahí en la costa del lago, dentro de la península de Huemul, un lugar que era la escuelita, todavía se llama la escuelita el lugar, ¿no? Ajá, y ahí estaba dentro de la estancia de los Ortizos Suárez. Claro, que no era de los Ortizos Suárez. Claro. Y entonces ahí armaron un rancho brasileño, ¿no? Una casa de madera, qué sé yo qué, sí. donde los chicos tenían el aula y vivían. Yo estaba el maestro inglés y una cocinera, que lo pagaban entre todos los 3 vecinos, ¿no? Y ahí los chicos iban como pupilos, iban el lunes y se quedaban hasta el viernes, después volvían a su casa, después volvían a ir el lunes. ¿Y la estancia Tequendama cómo es? Que siempre se habla de la estancia Tequendama. Y bueno, eso es en el medio de la Pampa. ¿Quién construyó el edificio? Mi suegro. ¿Su suegro hizo la casa? Él hizo la casa. Hay un cuento de una señora que vive acá en Bariloche, que fue enfermera de él cuando ya era viejito, ¿no? Y que él le contó que siempre que en Texas, ellos eran pobrísimos, una familia muy pobre, ¿no? Un montón de hijos y trabajaban como podían. Él de los 12 o 13 años ya estaba trabajando en el campo, como tropero, como lo que podía. Y que él pasaba por una casa que había de 2 pisos grande y que le parecía fantástica, ¿no? Entonces decía, cuando yo sea grande me voy a hacer una casa así. Y entonces cuando se asentó acá, primero hizo una casa de madera más chica, más modesta, que todavía está, que se usa como galponcito y depósito, y después empezó a construir su casa. Eso fue en 1915 o 16, pero la terminó en el 17 ya estaba lista, porque mi marido fue el primero que nació ahí. Y hizo una casa hermosa, grande, con base de piedra, arriba madera, 2 pisos, una torrecita. ¿Y todo porque él, o sea, por conocimientos de él de arquitectura o con asesoramiento? Bueno, había un jardín de... ¿Constructor? Más que constructor, debe haber habido carpinteros que tenían idea de lo que hacían, ¿no? Y bueno, y la fueron haciendo así como podían. Según mi marido, él decía, papá tenía un libro de chalés suizos y ahí se basaba mucho, pero le salió con un aire japonés. Sí, no tenía un aire japonés. Y hizo esa casa, pero era un viejo tan progresista ese, que en esa época, en 1900 y pico, cuando no había acá muchos adelantos que digamos, él quiso poner calefacción en su casa. Entonces se averiguó bien cómo era esto de la calefacción, compró la caldera. Después el viaje a Buenos Aires compró los radiadores. Resulta que no había todos los radiadores que él quería, era una casa grande esa. Entonces compró los que encontró. Y en la estancia había un radiador alto y gordo, uno más petizo, uno redondo, lo que viniera. Y puso calefacción central. ¡Qué fantástico! ¿De qué fecha? ¿De qué época estamos hablando de los años? 1917. ¡Ay, por favor! Todo, sí, realmente, digamos, como Capraro, esa gente visionaria que se adelantaba, porque él también fue uno de los primeros que trajo el automóvil acá, ¿verdad? Claro, y él tenía, eso mi marido había contado, dice, él tenía una idea, él decía, mira, si sale... nosotros compramos este auto, nos gusta y nos va bien con él. Bueno, si sale otro auto, va a ser mejor, porque siempre las cosas van mejorando. Pobre, no se dio cuenta, no vivió esta época donde las cosas van empeorando, ¿no? Pero él, hasta ese momento, él era del siglo XIX. Lo que pasa es que, claro, en esa época... XIX el progreso era ilimitado y para siempre. Totalmente. ¿No? Era un poco la teoría de la época. Y en esa época también vino Bailey Willis que proyectaba que hacer toda una cuenca con aprovechamiento hidrográfico y todo eso, supuestamente todo esto iba a ser un polo industrial.
Y era con lo que estaban embebidos ellos de su ideología, ¿no es cierto? Fue el siglo de los grandes inventos, Claro. fue cuando apareció la luz eléctrica, el Todo, teléfono, todo junto. el inalámbrico, una cantidad de cosas, todo en ese siglo. Entonces había esa idea de que el progreso era, pero para siempre, íbamos a seguir para adelante, para adelante, para adelante. Cada Quizá vez un poco mejor. lo que nos está pasando a nosotros con la informática, que de pronto nos parece que todo... Sí, que todo va a depender de eso. Y después quién sabe si es así, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que él tenía esa teoría, entonces las cosas nuevas le interesaban y le gustaban. Era una linda persona, mi suegro. Era alegre, así era de hacer chistes, Sí, eso más bien sí. serio. No, él hacía chistes, tenía sentido del humor, cuando alguien decía un chiste él lo pescaba enseguida y resultaba gracioso. Yo lamento no haberlo conocido más tiempo porque era una persona muy, muy agradable. Además de ser un viejo hermoso, lindo, Ah, sí. De presencia, digamos. de buen porte, un lindo viejo. Ajá. Y con respecto a... hay datos, le pregunto esto para chequear porque esos datos que por ahí se van trasladando y a veces no son ciertos, de que aún se mantienen ahí cerca de la estancia de Tequelmaral algunos restos de lo que había sido el asentamiento de Inacayal. ¿Es así o no es así? No, eso no se No hay mantiene nada. Él contaba que cuando él llegó encontró corrales cerrados, atados y adentro vieja plantación, 3 o 4 años, ¿no? O 5. Sí. Plantaciones de papas, de verduras. Claro. Y Inacayal era cultivador. Claro. El niño que en Chile había aprendido a cultivar la tierra. Pero digamos que ahí sí hubo un asentamiento. Sí, ese Estaba fue, Inacayal. fue un lugar. Pero ya no queda nada. No, ya no queda nada. Claro. Sí, y él decía eso con bastante admiración. Decía, él dejó todos los corrales como le pidieron, cerrados, todas las papas. Yo decía, qué maravilla ese indio, qué tipo bueno, sí. porque yo le prendo fuego a todo antes de dárselo a los que vienen a sacármelo, pero no queda nada, ¿no? Lo que pasa es que medio que iban huyendo. Bueno, él se entregaba. En 1885 se entregaron Se entregaba. con Sayhueque. Viejo, sí. Sí. Después murió con Perito Que les Moreno. prometieron tanto que sí, que les iban a dar elementos para trabajar y tierra, iban a vivir en paz y después los reventaron de una manera horrible. Mire, Valmillana tiene una carta que encontró que es de 1889, creo, donde Sayhueque, que todavía vive en Neuquén y le han dado un pedazo de tierra para su tribu y para él, pide una escuela. Y parece que esa escuela la vivió pidiendo el indio porque él entendía que si sus paisanitos aprendían a leer y a escribir, les iba a ir mejor. Entonces él pidió una escuela para su gente. Todavía le están pidiendo. Nunca se les hizo. Sí. Esa es la civilización cuando llega. Sí, después que cuando Perito Moreno vuelve a los poco tiempo de que se había, digamos, exterminado todas las tribus, se lamenta de ver porque ahora sí era un verdadero desierto, Claro. porque en ese momento era un vergel. Sí, Los indígenas, lo del desierto era una cosa que venía de Buenos Aires, pero en realidad ellos cultivaban, tenían su economía, estaban desarrollados. Estaban Eso es una cosa organizados importante de esa manera. de destacar. Sí. Ya digo, y este indio, el niño inteligente, pedía escuelas. Ajá. Todavía están en la misma lucha. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya atendido.